Hoy vamos a hablar del capitalismo, un tema que me encanta porque yo personalmente estudié economía y es una de las primeras cosas que me hizo despertar el interés por la sociología, por el comportamiento del ser humano en sociedad. Y además es un tema que está súper de moda. Ayer mismo fue Milei, la figura número uno del liberalismo en el mundo prácticamente hoy en día. Fue a la convención de Davos y está generando un revuelo impresionante. Así que es un tema que siempre ha estado muy a la orden del día, pero quizá hoy más acentuada todavía. ¿Cómo estás, Damián? Hola, muy bien, muy bien. ¿Preparado para este gran Sí, tema? listo. Podemos hacer una cosa, este tema es tan complejo y abarca tantas cosas que va a ser difícil meterlo en poco tiempo, así que lo que podemos hacer es, yo voy a tomar el rol de decir qué aporta el capitalismo al mundo o qué, entre comillas, ventajas tiene, y tu rol va a ser el de decir qué desventajas tienen. Eso no quiere decir que yo sea defensor puro del capitalismo y el detractor, pero sí vamos a tomar quizá este rol para ir generando este ida y vuelta en el que, insisto, lo que el objetivo es analizar desde una óptica lo más objetiva posible qué es el capitalismo y qué le aporta al mundo, a la sociedad. ¿Estamos listos? Sí, pero entonces el marxista soy yo, ¿no? Te tocó el papel de rojo a vos. Yo soy el azul, vos el rojo. Muy bien, vamos. Bien, empezamos con la definición, ¿no? Capitalismo, viene la palabra capital. Capital no deja de ser acumulación de capital. Esta es la gran definición del capitalismo. Es decir, la definición de capitalismo tiene que ver con que cuanto más capital se acumula, más podés invertir, y cuanto más grande es la inversión, más posibilidades hay de que el proyecto salga bien y de que genere un beneficio. No tiene más lógica que esa. Una persona que tiene ahorros no es lo mismo que tenga 10.000 euros de ahorros que 100.000 que 1.000.000. Cuanto más dinero tenés ahorrado, más podés invertir y por lo tanto mayores van a ser tus beneficios. El concepto de capitalismo nace más o menos de la mano de la revolución industrial, donde aparece esa gran acumulación de capital en bolsillos privados. Hasta ese momento toda la riqueza se concentraba en los monarcas y listo, pero con la revolución industrial empieza a haber gente común y corriente cotidiana que se llena los bolsillos de dinero por la creación de la máquina de vapor, de los trenes y demás, que empezaron a transportar mercaderías mucho más lejos. Y entonces acá empieza el concepto, digamos, de empresa, que hoy en día uno asocia el capitalismo a las grandes empresas, grandes multinacionales que operan por todo el mundo, que son multimillonarios, ¿no? Todos los Nike, Amazon, Zara, IKEA, todas estas grandes empresas son como la imagen viva del capitalismo. Para que quede claro, capital no solo es lo monetario, el dinero, sino en lo que se convierte o en lo que adquiere el dinero, ¿no? Que pueden ser posesiones, ¿no? Ser el dueño de cosas, que en este caso, en el ámbito de la economía, es ser el dueño de cosas que generan más riqueza. O sea, son bienes de producción que se le llaman. O sea, una persona que empieza a comprar tierras para cultivar, una persona que empieza a comprar máquinas para producir manufacturas y demás, está invirtiendo su dinero en bienes de producción que producen más cosas para la economía. Esto es un poco el capitalismo. Vamos entonces con las ventajas, o qué es lo que le aporta al mundo, entonces, una vez entendida esta premisa. Y después nos vamos a ir metiendo un poco más en cuáles son, yo no sé si llamarlo desventajas o como efectos secundarios, ¿no? Para empezar, antes que nada, me gustaría decir que el capitalismo hay mucha gente que lo entiende como si fuera una ideología. En realidad no es una ideología, ¿no? El capitalismo más bien tiene que ver con un fenómeno casi natural, económico, del cual después nacen las dos ideologías, ¿no? Que es, o dejamos al capitalismo hacer su trabajo o intervenimos un poco para eliminar o gestionar los efectos secundarios que tiene, ¿no? Estoy hablando obviamente del liberalismo, la libertad de dejar operar al capitalismo como le dé la gana, y el socialismo, que es atajar un poco los problemas que genera, que son los que vamos a analizar ahora. Ventajas. La primera de todas quizás es la que tiene que ver con el concepto que creó Adam Smith de la mano invisible, que tanto se conoce en el libro La riqueza de las naciones. La mano invisible tiene que ver con que a través del egoísmo de cada persona, por así decirlo, de la libertad individual, de yo querer ganar dinero para mi bolsillo, porque a mí no me importa el resto del mundo, me importo yo, lo que voy a hacer es buscar qué necesidades tiene la sociedad para poder venderle productos, ¿no? Esta es la mano invisible. A mí no me importa
las necesidades del otro por empatía al otro. Me interesan las necesidades del otro para satisfacer mi bolsillo. Entonces yo voy a crear el mejor producto para la sociedad para hacerme rico, ¿no? A través de ese egoísmo, llamémosle, lo que termina pasando es que el consumidor recibe el mejor producto posible. Entonces, la primera gran ventaja del capitalismo es que como consumidores, el simple hecho de desear algo es suficiente para que haya alguien alerta a eso, dispuesto a crear ese producto. Entonces, satisface las necesidades y deseos, importante, ahora vamos a definir la diferencia entre necesidad y deseo, pero satisface las necesidades y deseos de la población de manera natural, sin que haya ningún organismo central que impulse eso, ¿no? Hasta ahora todo bien, en teoría, pero pasamos a algunos efectos secundarios potenciales o algunas desventajas. Me parece importante de mencionar que un principio súper clave, central del capitalismo es que el inversor pone dinero, ¿no? en una iniciativa económica, digamos. Sí. Va a crear un producto o ofrecer un servicio, ¿no? Y gana dinero para recuperar su inversión, Sí. y un poquito más el profit, el beneficio, porque obviamente si no hay ningún interés. Exacto. En hacer ese trabajo. Pero no puede guardar todo el beneficio, tiene que invertir de nuevo una parte del beneficio, que significa que el capitalismo es un sistema que siempre tiene que seguir funcionando, no puede parar y sobre todo tiene que seguir creciendo. Sí. Entonces, si tengo una empresa hoy que tiene un valor o hace ventas de 5,000, mañana tiene que ser 6, el día después 7, 8, no puede seguir al mismo nivel. No hay límite. Pero no solo que se puede crecer y que el capitalismo necesita el crecimiento. Siempre se habla de números mejores, de beneficios más grandes. Siempre hay esta presión de tener más, sí. ¿No? No encuentras un punto donde dices, estoy bien aquí, estoy cómodo. No. Es siempre más, como agresión. Sí. La naturaleza humana es como que no es conformista, o también de manera cultural hemos generado eso de que ser inconformista está mal visto. O sea, no te puedes conformar nunca. Siempre hay una posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Total, pero de hacer eso, una producción más grande, ventas más grande, beneficio más grande. Y que lo que pasa es que las empresas exitosas van creciendo, pero que el mercado es un espacio definido. Entonces hay otras empresas más pequeñas que no sobreviven, que mueren. Claro. Porque tienen un servicio o un producto, como dijiste, que no es el mejor en el mercado, o es demasiado mala calidad por el precio o lo que sea, pero es como no pueden tener esa concurrencia con otras empresas. Entonces, no pueden competir. Exacto. Entonces la dinámica natural, digamos, es que al principio vas a tener muchos jugadores que están peleando, digamos, para su parte del mercado. Pero que con el tiempo, como lo que pasa en la dinámica de animales, ¿no? En el mar, por ejemplo, sí. Vas a tener el pez más grande que come el pez más pequeño. Pero con el tiempo te vas a dejar con algunos súper grandes y muy, muy, muy pocos pequeños. Y eso termina... Bueno, eso tiene algunas consecuencias importantes. Uno, vas a tener la brecha entre los ricos y pobres. Vas a tener algunos muy ricos y un montón súper pobres. Y eso, bueno, viene de hecho de Marx, ¿no? De la división entre el trabajador, por un lado, y el capitalismo o el dueño, por otro lado. Entonces, el dueño cada vez va ganando más poder y el trabajador va perdiendo poder hasta que tenemos un extremo donde hay súper ricos y súper pobres y la clase media no existe, ¿no? Eso es como una consecuencia potencial del sistema. Y algo súper parecido, pero también importante, es que si tienes solo una empresa que tiene todo el mercado casi, es un monopolio, y esa empresa entonces está en una posición de controlar el mercado. Y eso no debería tener el capitalismo. Es un poco como su punto débil. Sí, es casi una evidencia empírica. O sea, solo hace falta... Son estadísticas, quiero decir. Esto es
análisis puro, no es una opinión, es que es claro que la tendencia del capitalismo, si bien definí en la primera parte que genera el mejor producto posible para el consumidor y que como consumidor es un paraíso, tiene esta contraparte de que inevitablemente sí o sí va a empezar a separar a la gente entre ricos y pobres porque, por lo que decías, es que el capital se va multiplicando. En la última empresa que trabajé, tengo un ejemplo como muy claro de una persona que era propietaria de pisos acá en Barcelona, que tenía 13 edificios, no 13 pisos, sino 13 bloques de edificios en los que en total habrían 40 pisos, ¿no? Entonces, esa persona dueña de 40 pisos genera en rentas aproximadamente unos 60.000 euros al mes, más o menos. Es decir, probablemente sentada en el sillón de su casa mirando una telenovela mexicana, va en 6 meses a tener el capital para comprar otro piso cuando la mayoría del mundo tarda una vida entera o una hipoteca que dura 30 años. O sea, vos estás 30 años para pagar un piso cuando otras personas sin trabajar lo pueden conseguir en medio año, ¿no? Esto es como el concepto de capitalismo feroz, de que el dinero se multiplica, se va multiplicando siempre y cuando esté bien invertido. Evidentemente hay mucha gente que pierde dinero en este juego, pero la gente que lo sabe mover bien, que eso también tiene un mérito y hay que decirlo, la gente que sabe hacer buenas inversiones, llega a un punto en el que se dispara para arriba y sentado en el sillón de tu casa vos solo ves como la cuenta va disparándose cada vez más para arriba mientras hay otros que se quedan abajo y claro, para una persona con un sueldo normal y corriente, comprarse un piso puede ser el esfuerzo de toda una vida, ¿no? Total, y me parece bien que mencionamos algunos ejemplos, porque son argumentos teóricos, pero podemos ver las consecuencias aquí en España, ¿no? Muchos dicen que España no es un país para trabajar, en el sentido de si tienes que sobrevivir de un sueldo, va a ser un poco ajustado, ¿no? Y eso es la misma división de Marx entre el trabajador y el dueño. El trabajador, de hecho, es alguien que tiene que trabajar para ganar dinero. Hace parte de la clase obrera, esa es la definición original. Pero la gente que tiene capital tiene ingresos pasivos. Y el problema es que cuando tienes ese capital, tienes algo que puedes usar cuando vas al banco para ganar aún más dinero. Entonces, el problema con el piso es ese. Tenemos una división entre dos clases. Hay gente que no tiene un piso y para ellos de llegar al nivel de ahorrar bastante, de tener un trabajo estable, un contrato indefinido, pero mientras pagando un alquiler súper alto, es súper difícil si no tienen apoyo de sus padres o lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, que alguien nace ya con 2 pisos, va al banco y dice, ay, pero yo tengo 2 pisos, entonces me puedes prestar el dinero y con ese dinero puede entrar en otra hipoteca y va multiplicando su riqueza. Exacto. De una manera que la primera persona en este ejemplo nunca va a llegar al mismo nivel como la segunda persona. Y eso también es un fallo como conceptual del capitalismo, porque el capitalismo tiene, yo creo, adentro una filosofía súper importante que es de la meritocracia, que si yo trabajo y el mercado es libre, es un mercado justo de una manera. O si el mercado tiene su lado injusto, que las injusticias son las mismas para cada mundo, pero que vemos que eso no es exactamente el caso, porque la gente que empieza ya con capital va a seguir subiendo mucho más y los que nacen sin capital es súper difícil de salir de ese agujero, ¿no? Claro, hay que diferenciar, como bien dijiste, entre los ingresos activos y los pasivos, ¿no? Los activos es como lo que vas ganando por trabajar y los pasivos es las rentas, que es lo que vas ganando sin trabajar, estando sentado en tu casa, que eso es lo que genera una diferencia a la hora de empezar a generar tu bienestar. Y ahí es donde se rompe un poco este criterio de la meritocracia. La meritocracia funciona a la perfección en los ingresos activos, en lo que tenés que ir a trabajar para conseguir un ingreso, ¿no? Pero se empieza a romper en los ingresos pasivos o en las herencias, como dijiste. Las herencias es un gran reventador de meritocracia porque es que hay gente que no empieza igual. Y otra cosa que es interesante que dijiste, lo de los monopolios, y es que es verdad que es la piedra angular del capitalismo, ¿no? El capitalismo funciona
escenario de competencia perfecta, cuando hay muchos agentes que compiten entre ellos y se pelean por sacar el mejor producto al mejor precio para el consumidor, es un escenario equilibrado e ideal para todos, ¿no? Pero en el momento que se empieza a concentrar el capital en pocas manos y empiezan a dominar el mercado, se corre el riesgo de tener monopolios u oligopolios, y eso hace que también se rompa un poco esta lógica de la meritocracia, de que uno puede empezar desde abajo y salir adelante, porque claro, un ejemplo claro de esto sería un Amazon, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo de Amazon. Cuando empezó, fue una empresa que si bien tomó sus buenas decisiones, que nadie le quita mérito a eso, a Jeff Bezos, porque además él, digamos, no heredó nada, creó el imperio él, entonces tiene mérito, pero él usaba esta lógica de el pez grande se come al chico, o sea, yo voy a absorber a todas las empresas que hacen pañales, por ejemplo, y la que no, y cuando una empresa de pañales le dijo, no, yo no te vendo mi empresa, él lo que dijo es, entonces voy a regalar pañales hasta que te la pueda comprar, y finalmente la terminó absorbiendo. O sea, al pequeño productor o al pequeño empresario a veces no le queda otra que someterse a la presión del mercado de tener que vender o adherirse al pez grande, porque básicamente no queda otra. Entonces, claramente todo este gran bloque, lo que hemos hablado acá, la gran desventaja que tiene es que sí o sí crea monopolios y élites sociales y poca movilidad social en el largo plazo. Pero que tiene eso que dijiste una consecuencia sobre la innovación, porque y creo que eso de empresas que compran empresas más chiquitas era algo típico de Microsoft. Y entonces sí hay una empresa grande que ve que una empresa pequeña está haciendo algo interesante y compra la empresa y tiene los derechos ahora de seguir desarrollando la tecnología, no pasa nada porque va a terminar la tecnología dentro de las manos de los consumidores. Eso me parece genial, pero eso no es siempre el caso. Quiero decir que a veces hay una empresa grande que ve a una empresa pequeña pero con un producto innovador como un riesgo, pero tienen el dinero de comprar la empresa y cerrarla. Y dejar cualquier innovación, ni le importa, siguen haciendo su propia cosa y ahora el consumidor nunca va a ver ese producto. Y eso es algo que pasa. Otra cosa que pasa con coches, por ejemplo, o con portátiles. Tenemos la tecnología de crear productos mejores de los que existen en el mercado. Sí. El problema de tener un coche que no se rompe, que sigue funcionando 40 años, sale mal para la empresa. Entonces tenemos este fenómeno de que los productos ya tienen una vida, pero una vida definida por interés económico de la empresa que produzca el producto y no por nuestras capacidades tecnológicas. Eso obviamente no es un beneficio para el consumidor.